Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos comenzando. Un saludo a nuestros seguidores de Radio Democracia en la 920 y a los televidentes de Democracia TV. Como habíamos dicho el día de ayer, hemos invitado a dos jóvenes profesionales con los que queremos conversar sobre la actividad política, ¿no? Uno piensa siempre que a lo mejor los jóvenes están muy interesados. Se ha hablado tan mal de la actividad política que parece que es de delincuentes, y entonces, claro, los jóvenes frente a esa posibilidad no quieren soñar en la actividad política y en la disputa del poder. Pero hemos encontrado a dos que sí les gusta, que están dispuestos a aportar en el y que tienen visiones que vamos a descubrirlas ya mismo. Están respaldando. Josep Cabrera en la provincia de Tungurahua va a estar respaldando en la Izquierda Democrática. De hecho, nos acaba de comentar antes de iniciar el programa que le encargaron a él la estructuración del partido, y César Bartelotti Iturralde, que, bueno, él ya tiene, no digamos la experiencia, pero la inquietud política de él viene de los que ya le conocemos desde la época estudiantil, lo cual se saluda y se agradece que así sea. Él está en cambio respaldando a la unidad. Vamos a descubrir qué piensan, cómo van a plantear, qué van a hacer en las de estas. Que bienvenidos, buenas tardes. Francisco. César, una primera cosa es, ¿qué sería la motivación política para intervenir? ¿Qué es lo que a uno siente para que un joven abogado, politólogo, comience a decir, vean, a mí me gustó siempre desde el colegio, vengo de una familia que siempre hicieron política, y quiero participar, quiero dar mi aporte? Así es que, a ver, cuéntanos tus inicios. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Un saludo también igual para Josep. Efectivamente, vengo no solo de una, sino de dos familias políticas, claro, realmente. Que se hicieron una con los papás. Que se hicieron una con mis papás, con visiones políticas contrapuestas. Finalmente, del lado paterno, mi abuelo Blas Bartelotti toda la vida militó en el Partido Socialista, en consecuencia más bien de la visión de la izquierda, y parte de mi familia Bonilla, en cambio, en Izquierda Democrática precisamente. Del lado, en cambio, materno, mi familia Iturralde, desde mi tatarabuelo liberal, terminó el último con Rodrigo Iturralde militando en el Partido Social Cristiano. Así que, para quienes creemos que sí hay herencia en la política, efectivamente yo vengo de dos familias políticas y me he ido inmiscuyendo en el quehacer político desde niño. Mi primera campaña, Francisco, fue a los 3 años, de 1992, la candidatura de mi abuelo Blas para consejero provincial por el Partido Socialista, cuando empecé a conocer los cantones de Cotopaxi y sus necesidades. Mi primer recuerdo, de hecho, de mi niñez, es precisamente una campaña electoral. Mi primer recuerdo es precisamente lo que hoy se llama el jingle, el spot de campaña, lo canté yo, lo me acuerdo hasta ahora, lo sigo cantando aún. Entonces, ese fue mi primer vínculo con la política. Luego de eso, mi abuelo se retira en el 96 del quehacer político y asumí a manera de herencia empezar a hacer política en función de seguir sus pasos y asumir más bien la corriente política distinta de la otra mano, de la derecha, ya en mi adolescencia. Pero tú dirías que tienes un pensamiento de derecha y ¿sí? ¿Creerías tú? Sí, yo creo que los políticos es más bien liberal, a definirnos. ¿Cómo definirías el tema de la participación de derecha en un tema de liberal que tenga que ver con la posición del manejo de la economía, pero sin alejarse del área social? ¿O cómo defines la posición de derecha? Absolutamente así, absolutamente así. Yo creo que un político tiene que ser pragmático en lo político y liberal en lo económico. Y que este liberalismo económico se enfoque fundamentalmente en la libertad de empresa, en la libertad de contratación, en la libertad de emprendimiento, que los jóvenes y las familias, las empresas puedan seguirse creando y que esto genere empleo y bienestar. Como es evidente, esta generación de empleo del lado liberal no puede olvidar el tema social. Y de hecho, como abogado laboralista, precisamente considero que los derechos de los trabajadores tienen que estar en perfecta fusión
Ya. con los intereses empresariales. Antes de ir descubriendo más de esas definiciones, veamos cómo Giuseppe, en cambio, se anima a entrar en política. No estudió, me decía, Derecho en la Católica, estudió en Ambato, en la escuela y el colegio, ¿sí? Sí, yo estudié... ¿Viene del Bolívar o del Mera? No, yo vine del colegio San Pío X. Ah, ya. Es un colegio católico, estudié el colegio ahí, de igual forma la escuela en Ambato, luego vine a Quito, terminé Derecho en la Universidad Católica. También, pues, en la actividad política ya lo inicio a medida de que termino la universidad, más o menos. Empiezo a me invitan a que colabore, a que les dé asesoramiento político universitario a un movimiento que se estaba formando en Ambato. Ya. Y este movimiento quería captar la Federación de Estudiantes Universitarios allá en Ambato. Creamos un movimiento, yo les decía que si vamos a hacer eso, yo creía que debería ser un movimiento impregnado de un pensamiento político. Entonces de eso nace el nombre que tenía que ver, se llama Participe, ese movimiento, que tenía que ver con la democracia participativa. Yo hablaba de que los representantes estudiantiles tenían que dar la posibilidad a los estudiantes de que tomen las decisiones directamente y que debían superar algunos esquemas que son importantes. Más bien era casi demócrata cristiano. Bueno, la democracia participativa es un elemento que se está usando mucho en lo que viene siendo la socialdemocracia europea. Se habla de los conceptos de Chantal Mouffe, una belga politóloga, que habla de la democracia radical, que significa de raíz. Entonces, esto abre la posibilidad de la participación directa del ciudadano, que el ciudadano sea el que tome las decisiones a través de asambleas populares, a través de participación directa, referendos, plebiscitos. Entonces yo captaba eso en lo que debía ser la política universitaria, hablando en ese movimiento, ¿no? Porque veía que en Ambato no había una definición universitaria en política y que debía haber una participación más directa. Me invitan a que empiece a colaborar hace aproximadamente un año en las columnas de opinión los días domingo en Diario La Hora. Empiezo a escribir en Diario La Hora. De igual forma... A generar opinión, a dejar una por los temas dominical, y también en el periódico online La República, a través de Twitter. Leyeron mis artículos que compartía de Diario La Hora. Me invitan a comentar, a compartir también en ese espacio, el director de La República, y bueno, empiezo a comentar ahí. Quería participar en política, de hecho tuve ciertos primeros contactos con uno de los precandidatos de la Unidad, pero bueno, no vi mi definición ideológica. Que no estaba ahí asentada. No estaba en lo que yo creía. No se representaba el pensamiento en eso. No se presentaba el pensamiento que yo creía, que yo mantenía. Lo respeto mucho, pero no era el mío. Claro. Sí. Entonces, conocí de la posibilidad de que la izquierda democrática estaba en una reestructuración. Me acerqué, me invitaron a venir a Quito, tuve la oportunidad de conversar con la presidenta nacional, me dijo de la necesidad de estructurar el partido en Tungurahua, y creí importante que ya debía militar en un partido. No lo había hecho antes porque no quería que se mezcle mi actividad periodística política, pero no quería que se vea la misma usada con intereses tal vez como una plataforma electoral. Entonces quise esperar un tiempo antes de militar. Yo ya tenía interés de militar en un partido, pero quería esperar un tiempo a que no se mezclara. ¿Pero usted cree que se mezcla la opinión con el Porque uno no puede desdoblarse. Porque si sigue opinando, lo cual es también un aporte democrático, no debe renunciar a la actividad personal para tener libertad de opinar, porque opina desde su pensamiento. No, por supuesto, uno es el bagaje de experiencias que acumula, entonces... Pero para usted sentía que era una dificultad. Tiene mi opinión, tiene mi ideología, y yo mantengo esas columnas, sino que lo que no quería es que fuera al revés, que yo empezara militando en un partido y me invitaran a una columna, para que parezca que estoy usando el periodismo político como una forma para destacar como figura pública, como un personaje público. Yo lo veía así, entonces preferí empezar con el periodismo político, exactamente, dar los espacios. Una vez que yo ya estuviera consolidado en ese espacio periodístico político, tengo un programa de radio los días sábados también que se transmite en las 6 provincias de la zona centro. Entonces, dado eso, esperé a que se consolide ese espacio, y es un año, y a partir de eso empecé a militar. Además que en esos espacios yo hablaba abiertamente de mi ideología y de mi posición ideológica en el espectro político. Entonces no era de sorprenderse en qué partido a la final decidí involucrarme. Vaya a terminar militante. César, entonces, claro, a ver, partamos
Los dos nos han contado cómo llegan a la actividad política, los bagajes personales, pero entonces este es un momento, estos 10 años desde mi punto de vista, un poco han querido, no solo han querido, han logrado en la mayoría de los casos desactivar la vida política, las organizaciones sociales. Entonces ahora hay que casi reconstruir eso, ¿no es cierto? Y la unidad va a estar el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, va a estar la Concertación, va a estar seguramente Avanza y el grupo de Podemos del prefecto de la SUAY. ¿Se puede en ese equipo tener una visión de país ideológico o hay que abstraerse de la ideología para hacer el planteamiento de la unidad? Y varios movimientos provinciales independientes también. Precisamente Tiempo de Cambio, por ejemplo, en Tungurahua, que lo preside Luis Fernando Torres. Machete, que lo preside el ex asambleísta Leonardo Viteri en Manabí. Y otros movimientos, insisto, provinciales que de a poco van creciendo. En el caso de Cotopaxi tenemos un proyecto político que se llama la Tacunga Bicentenario, que es parte de la unidad. Y justamente una de las cosas que hace es conmemorar los 200 años de la independencia de la Tacunga, que se celebran el 11 de noviembre del 2020 en ese caso. Y que precisamente va proponiendo soluciones prácticas para la Tacunga. Efectivamente, la unidad es un proceso a través del cual varias corrientes ideológicas que van desde el socialcristianismo del PCC y Madera de Guerrero hacia la socialdemocracia de Avanza, pasando por varios puntos intermedios, es decir, entre centroizquierda y centroderecha, se han fusionado con el objetivo final de generar una propuesta viable para el país. Propuesta viable que la candidata o la precandidata presidencial Cynthia Viteri la define como el cambio seguro. El cambio en función de la experiencia y del bagaje político que ella tiene, César, entonces, para enfrentar un momento difícil. Partirías ya de un hecho de que Cynthia es, desde el punto de vista de ustedes, la candidata de la unidad y la mejor candidata. Bueno, es la precandidata en este momento del Partido Social Cristiano, en el cual yo de hecho milito y soy afiliado. Es por eso que me refiero a ella, evidentemente. Obviamente Paul Carrasco también tiene su valía y desde la prefectura ha emprendido proyectos importantes. De todas maneras, tanto Podemos como Avanza y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y la Concertación, con lo que es además centro humanista, esa vertiente demócrata cristiana importante del país, han ido renunciando o hemos ido renunciando a aspectos ideológicos que nos dividían por un proyecto de país que nos tiene que unir. El ejemplo más sencillo de un proyecto de concertación y más probablemente eficiente de un proceso de unidad es precisamente el que vivió Chile, en donde las dos corrientes ideológicas se unificaron en función de un proyecto político de país. Desde la extrema izquierda hasta centro-derecha. Hasta la centro-derecha, es decir, desde esa izquierda, en el caso chileno del Partido Socialista, hasta la democracia cristiana, ¿no es cierto? La parte de la democracia cristiana más de centro-derecha. Más de centro-derecha. Porque también estaba el partido de centro, ¿no? Exactamente, y el Partido Demócrata, por ejemplo, que fue el gran aglutinador finalmente. Entonces, bajo esta experiencia, creemos que en el caso ecuatoriano es posible dejar esas diferencias ideológicas que nos vuelven, individuales y únicos, en función de un proyecto político de país, que es lo que realmente el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle quiere. Ese es el proyecto finalmente, la unidad. Unificarnos en función, sí, de un proyecto de país, sin olvidar nuestras ideologías, pero dejándolas de lado las disputas ideológicas. Josep, y entonces ahora la izquierda democrática tiene este fin de semana, entiendo, ¿no? Usted traerá ya una postura también, si puede nos las cuenta, que va a proponer en la Asamblea de la Izquierda Democrática, pero hay un grupo que se llama el Acuerdo Nacional por el Cambio, que ha estado insistiendo en que la izquierda democrática ya se defina, que algunas veces decían que ya le estaban solo esperando a que les inscriban, que tengan partida de nacimiento nuevamente, o lo que diríamos en el mundo católico, que les vuelvan a confirmar. No es cierto, o sea, ya no es el bautizo, sino la confirmación. ¿Usted tiene una visión de que esta parte que se ha denominado del centro hacia la izquierda, pasando por el centro izquierda, todas esas denominaciones que se dan para incluso separarse de la izquierda o de la derecha, ¿usted tiene una idea, una definición de lo que puede ser, o cree usted que la izquierda democrática irá solo con un candidato?
Bueno, primero temo discrepar porque yo considero que no se puede hacer alianzas electorales sin una propuesta ideológica. Creo que se debe hacer políticas públicas en base a la ideología y a la concepción que uno tiene. No se puede deponer la ideología en una falsa visión de construir un consenso. Creo que a la final va a ser muy difícil hacer gobierno entre procesos de ese tipo. ¿Pero usted no cree entonces que hay la posibilidad de hacer consensos por un objetivo, por 4, por 5 objetivos nacionales? Esos van a ser diferentes, porque esa va a ser los consensos que se logren en la Asamblea Nacional. Pero yo a lo que me refiero es una alianza electoral. No es posible porque no tiene una propuesta de gobierno, y un plan de gobierno tiene una visión ideológica. Obviamente vivimos en democracia y nosotros profundamente democráticos como hemos sido siempre. El momento de llegar con nuestro grupo a la asamblea vamos a llegar a consensos con todas las tendencias porque hay que estructurar diferentes temas que se han dado durante estos 10 años. Temas importantes como la ley de comunicación, yo creo que van a ser muy fácil que lleguemos a acuerdos, porque eso no solo parte de una visión ideológica, sino de un acuerdo, ¿no? Claro, precisamente. Ahora el tema de... Nosotros precisamente tenemos la Asamblea Nacional de la Izquierda Democrática este sábado en Ciespal. Es un foro abierto, no solo va a ser para militantes, sino que todos van a tener la posibilidad de expresar su voz. Existen 3 precandidaturas dentro de la Izquierda Democrática en este momento. Los nombres que más suenan son María Paula Romo, Paco Moncayo y la misma Vilma Andrade, que también ha sido solicitada por muchos de las directivas provinciales. Nosotros como Tungurahua tenemos una forma de creer, de pensar, y yo personalmente, esto a título personal, considero que la política tiene que ser llevada, sobre todo el máximo puesto de la máxima magistratura como presidente, por aquellas personas que tengan mayor experiencia en la administración pública, que tengan experiencia en lo que den alguna seguridad ya y que tengan algo que exhibir. Sí, por eso precisamente yo nunca he ocultado mi simpatía por la candidatura de Paco Moncayo. Considero que es un gran representante que podría ser. También eso va a depender mucho de su afiliación al partido, que él ha dicho que va a ser en estos días, que ¿Usted cree que es necesario que se afilie? Yo creo que es necesario. Yo creo que ya no se puede dar. Uno de los errores que existe es de auspiciar candidaturas. Nosotros que en eso yo comparto totalmente. El auspicio de candidaturas a gente que no quiere ser militante, nunca compartí y me costó la militancia a mí. Pero entonces usted sugiere que si el general Moncayo se afilia es candidato, y si no se afilia, ¿no? Bueno, eso dependerá mucho de la directiva, pero desde mi propia visión, yo creo que sí. Paco Moncayo, de hecho, tiene un compromiso muy grande con la Izquierda Democrática. Él lo ha dicho muchas veces cuando se ha propuesto su candidatura por el Acuerdo Nacional. Que él será solo si la ID solo candidato si es que ¿Usted cree que debería ser candidato de la ID o del Acuerdo Nacional también? Esto se definirá el sábado. Realmente hay un debate interno. Un debate interno muy amplio que es parte de la democracia, es parte del ejercicio de la política. Hay sectores que creen que deberíamos ir con el Acuerdo Nacional por el Cambio. Hay otros sectores que consideran que deberíamos ir solos desde nuestra propia visión ideológica. Hay quienes, bueno, también desde las columnas de opinión han criticado, ha generado mucha expectativa. Hay críticos que dicen que la posición virginal de la Izquierda Democrática histórica no debería continuar. Hay otros críticos que hacen que no nos beneficia una unidad con estos grupos porque, bueno, también no van mucho en la tendencia que nosotros tenemos. Ellos tienen posiciones un poco más alejadas del lo mismo de la que le puede pasar a la unidad según su criterio. Pero un tema adicional para pasar ya y ir avanzando en esto de las definiciones de país. ¿No les a usted como joven y profesional, no le atraía más el tema de que, como dicen que el presidente Borja sugería que sea una persona joven, un poco como describiendo a María Paula Romo, y en algunos casos se llegó a hablar de Jefferson Pérez? Y claro, a mí, por ejemplo, me parecía que eso no era tan así como ideológico. Lo de María Paula me parece, ya está afiliada al partido, están... ¿Cómo reflexiona usted en este tema? Yo creo que es muy meritorio una candidatura para María Paula Romo porque ella ha estado históricamente en la tendencia. Estaba en otro movimiento, pero ha estado en la tendencia de la centroizquierda. No es un cambio radical que estamos viendo de posturas.
Ella de igual forma se afilió a la Izquierda Democrática, es una militante en este momento del partido, ha venido acompañando el proceso de la recolección de firmas. Así que yo apoyaría una candidatura de María Paula Romo en la posición que la directiva, el Consejo Nacional, hay una visión nacional decida. esa, si hay una visión nacional, yo apoyaría, no creo que estaría fuera de nuestros Pero usted preferiría votar por el general Moncayo. Yo preferiría votar por el reflexión que general hacía. Moncayo, por la reflexión de que creo que, a pesar de que María Paula Romo tiene experiencia en la práctica legislativa, yo creo que para ser gobierno Ya se necesita experiencia en la una administración más. pública. Entonces yo creo que es necesario que los candidatos a presidente vengan de alcaldías o prefecturas, porque saben cómo es el manejo de lo público. No de la legislatura. Fíjese que el líder máximo de ustedes, que entró de vacaciones 10 años, el doctor Borja, Claro. o no de vacaciones, ya de retiro, diríamos así, nunca fue, lo que sí fue siempre legislador, ¿no? Pero usted creería que hay que pasar por la administración, no pasa por una estructura visual de qué hacer, del quehacer político. Bueno, yo creo que considero que esto de la experiencia tiene que ser analizado entre candidaturas. En este caso, yo analizo entre María Paula Romo y el general Paco Moncayo. Entonces es por eso la que experiencia me iría yo por Paco Moncayo, por su administración para sostener pública. y argumentar. Exactamente, argumentar. Pero desde luego, como usted mismo ha mencionado, el paso de doctor Rodrigo Borja no fue únicamente de un periodo, el de María Paula Romo fue un periodo legislativo, él fue de 10 años. Entonces obviamente ya adquirió la experiencia y él, habiendo acompañado los procesos de administraciones públicas de todas las alcaldías, conocía del tema. No había hecho un partido. Claro, no era un Nobel en lo que significa administración pública. La otra candidatura de los outsiders, bueno, yo respeto es la de a Vilma, quienes la proponen como... Yo respeto a quienes proponen. Como respaldo al haber devuelto al partido, vuelto a la vida, ¿puede ser la de Vilma? La de Vilma Andrade, bueno, apoyaría la candidatura de Vilma Andrade porque ella también tiene, primero, la tarea enorme de devolver a la vida el partido, que es una tarea titánica regresarle a la vida a un partido que parecía extinto en el 2013 y devolverle con nuestros mismos eslogan, nuestra canción, nuestra propuesta ideológica. Rescato demasiado eso y por eso yo le tengo gran admiración a Vilma Andrade por haberse puesto sobre los hombros eso, porque ella empezó ese proceso en un comienzo sola, ¿no? Con este sueño, yendo a consultar al doctor Rodrigo Borja, Andrés Vallejo, le dieron su apoyo y así tratar de rescatar a los viejos militantes y más que nada jóvenes, porque los jóvenes han sido los que le han dado la fuerza a la vieja guardia, pero convocó a otros jóvenes. Sí, y bueno, y su concejalía, que fue concejal por varios periodos, me parece que fue 10 años concejal, entonces tampoco es que tuvo un paso efímero por la política. Entonces y aquí tendría ya varios años. Alguna vez. César Luis, ¿qué experiencia en cambio? Bueno, Cintia tiene muchos años, ha sido de comunicadora social, ha estado en la política, además de su lucha, uno diría, cualquiera de los candidatos que estamos conversando, en cualquier parte del mundo y en cualquier país resultarían buenos, ¿no? Pero, ¿qué destacaríamos, por ejemplo, de Cintia o de la posibilidad de que incluso sea el prefecto Carrasco el nominado de la unidad? Pero de Cintia, la que has tratado más, conoces más, ¿qué destacarías? Bueno, en primer lugar quiero destacar una participación interesante de Giuseppe en el sentido de que la política tiene que hacerse en función de una carrera de resistencia y hay que entender que la política es una carrera de resistencia, en donde cada cargo público, cada elección, cada propuesta que se lanza va formando una suerte de cerebro político, una suerte de ser político. Ese es un politicum que se hablaba en la política antigua, en virtud de la cual el ser humano, al participar en política, bien en un cargo público, bien en elecciones, bien únicamente en el tema del debate, va generando una posición. ¿Qué destacar de Cintia Viteri? Nuevamente tomo las palabras de Giuseppe, esa experiencia del doctor Borja cuando fue legislador. Cintia ha sido legisladora desde la Asamblea Constituyente en el 97, pasando por la Diputación en el extinto Congreso Nacional, periodo 98-2002, el 2002-2006, de donde además fue vicepresidenta de la República y presidenta encargada en el derrocamiento del presidente Gutiérrez. Cintia fue quien posesionó, de hecho, al vicepresidente en ese momento Palacio. Cosa que, por ejemplo, yo no resaltaría mucho.
No, cosa que sirve, sin embargo, para destacar la experiencia, la participación de política en estos momentos sí, políticos, ¿no? Cintia adicionalmente ha encabezado precisamente en el tema legislativo comisiones muy importantes como la de salud, educación y la legislativa, es decir, esa de la que hoy se llama Comisión de Justicia, que se encargó de varias reformas del Código Penal para, por ejemplo, castigar con mayor fuerza delitos execrables, particularmente de temas de sexual. Cintia, de hecho, ha trabajado mucho, muy cercana más bien a la mujer en ese tipo precisamente de temas y de conceptos. Adicionalmente de eso, Cintia fue candidata presidencial por el Partido Social Cristiano en el 2006, en un hecho que yo sí lo destaco porque, de hecho, mi militancia en el Partido Social Cristiano inicia en virtud de la candidatura de Cintia Viteri en el 2006. Entonces, estos 10 últimos años de mi militancia social cristiana empezaron primero como director de comunicación de las Juventudes Social Cristianas de Cotopaxi y terminaron en algún momento como presidente del Tribunal Electoral Nacional del partido en virtud precisamente de esta cercanía con la candidatura de Cintia. Luego de esto... Y si fuese candidato Paul Carrasco, la unidad que hay que comenzar también a valorarlo de Paul. Por supuesto que sí, es importante valorarlo. De hecho, con Paul hemos tenido un par de reuniones en Cuenca por motivos más bien académicos y hemos conversado en varias ocasiones. De Paul Carrasco hay que destacar, por ejemplo, su militancia política desde la universidad. Paul fue dirigente universitario en política. Viene de la Izquierda Democrática también. Viene de la Izquierda Democrática. Y de Alianza País. Bueno, en una de esas alianzas que se hacen también, ya les voy a recordar también en esos acuerdos que se van, haciendo. Bueno, de hecho Giuseppe también recordó que María Paula y el propio general Moncayo, porque él solicitó, el general Moncayo no fue de Alianza País. No, pero fue auspiciado después por otro movimiento finalmente, ¿no? Él fundó el general Moncayo. El movimiento municipalista de integración nacional, lista 24, y después fue candidato con los de ruptura precisamente con María Paula también. Entonces, del prefecto Carrasco también del prefecto Carrasco hay que destacar su participación juvenil en política. Fue presidente de la Universidad de Cuenca, Asociación de Estudiantes, y por supuesto los periodos que ha tenido como prefecto en la provincia de La Suay. Además de esa vinculación especial con el lado social, Paul encabezó hace un par de meses, por ejemplo, la primera unión civil simbólica de personas LGBTI, que creo que es un tema importante de vinculación de la política. Que además desmistifica algunas cosas. Exactamente. César, esto que decía, se puede, porque claro, Josep nos decía, yo no comparto esta idea de una unidad sin ideología. Y a medida que vamos a ir avanzando, le estamos recordando a él y a ti también que los que están en la militancia y que posiblemente les toque respaldar, han tenido que renunciar también a algunos temas ideológicos muy firmes que decían, ¿no? ¿Qué dirías frente a eso? ¿Lo ideológico es importante o no? Es absolutamente importante para definir ideas. Sin embargo, los políticos también tenemos que entender los momentos. Y el momento que vive el país en este instante es un momento de unidad y de concertación, es un momento de diálogo. Estamos en 10 años en donde el diálogo no ha existido y fruto de eso precisamente la gente se está quejando. Y además estamos en un momento en el cual la gente está preocupada por dos temas que son esenciales, que son la seguridad y el empleo. Y en virtud precisamente de estos grandes objetivos nacionales, creo que es importante concertar sin renunciar a tu visión ideológica. Es decir, coincido efectivamente en el hecho de que una posición ideológica tiene que mantenerse, efectivamente la estamos manteniendo, pero en función de un proyecto político nacional. Josep rescata que hay que ir ideológicamente en las elecciones y cuando ya se estén los organismos es donde hay que consensuar. Ustedes parten desde el consenso primero y llegar juntos. Exactamente, ¿sí? De un consenso previo que permita determinar grandes ejes nacionales. Ejes nacionales que generen empleo, ejes nacionales que brinden seguridad al ciudadano, ejes nacionales que en definitiva se traduzcan en un plan nacional de desarrollo en el cual sea quien sea que esté en el poder pueda seguirlo ejecutando. Esa es la idea de la unidad, esa es la idea de este gran acuerdo. Gran acuerdo que finalmente, sin renunciar a lo ideológico de cada partido, sí define temas esenciales o temas centrales en función de los ecuatorianos, en función de las necesidades ciudadanas. Vamos a hacer este pequeño corte del centro de nuestro programa. Estamos conversando con Josep Cabrera y César Bartelotti Iturralde, que ya los van conociendo ustedes, ¿no? Y luego podrán después ver el programa también para seguirlo analizando.
Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya nuevamente para conversar con Josep Cabrera y César Bartelotti. Josep, decíamos que no sé si la política como tal ha alejado a los jóvenes y a los jóvenes profesionales. ¿Qué ven de malo en la actividad política? Y después en la reflexión ustedes ya han dado el paso de entrar. ¿Qué debe comprometernos a hacer política de la buena? Porque si no estamos hablando solo de la mala. Y claro, para que haya de la buena hay que hacer política de la buena, ¿no? ¿Qué le motivó en esencia a dar el paso de afiliarse y no solo estar proponiendo y analizando cosas desde afuera? Bueno, primero yo creo que los partidos tienen un gran reto y es que tienen que innovar en política. Ese ha sido uno de nuestros mayores propuestas dentro de la izquierda democrática, lo que ha visto o lo que ha producido que haya bastantes jóvenes en este proceso. Yo diría que hay una mayoría joven, que hay personas con experiencia, pero ha sido los jóvenes lo que han impulsado y le han dado renovación al partido. Y el partido se fundamentó en esta innovación. No es necesario que la política sea charlas aburridas, ideológicas, para que los jóvenes quieran aglutinarse. Bueno, personalmente a mí sí me agradan esas charlas. Ya, o sea, son importantes porque van a formar y van a generar la idea de unidad y de una idea común del partido. Sí, pero hay muchas formas de hablar ideológicamente, tener un discurso ideológico, pero desde formas entretenidas, desde ejemplos prácticos, desde cómo poner la ideología en la vida diaria. Precisamente, en problemas diarios, en debates comunes, coyunturales. Así la gente se atrae y nosotros damos la respuesta desde nuestra posición y estamos haciendo ideología, pero no necesariamente le estamos dando como una charla magistral donde simplemente nos escucha, sino que incentivamos a la participación directa. Yo creo que incluso a mí me gustan mucho los dramas políticos, las series, y es muy interesante a través de estos programas también hacer análisis de la política. Claro. Las novelas políticas como las de George Orwell me fascinan. Claro, Rebelión en la Granja tiene conceptos del capitalismo, el socialismo muy profundos. Juego de Tronos, que es una cosa, les recomiendo. Precisamente, Juego de Tronos, House of Cards, son unas series. Si no, esta historia para ver cómo se formó España y cómo Isabel Católica, que se llama Isabela la serie, estas son algo así como 35 o 45 episodios, es decir, que le dejan ver la actividad política real, ¿no? Con unas problemáticas humanas del comportamiento, ¿sí? Es exactamente eso lo que debemos hacer y es el reto para todos los partidos políticos, en cualquier tendencia. Tratar de transmitir su ideología de una forma innovadora, de formas nuevas, de conceptos atractivos para los jóvenes, para que se inmiscuyan, porque no todos van a, de por sí, a interesarse en el plano ideológico. En mi caso personal es de otra forma, porque yo empecé en el tema formación política. Yo empecé una formación política. En mi casa, mi padre, mi madre, todos los almuerzos han sido en debates políticos profundos, ideológicos. Mi padre es alguien de quien he aprendido mucho,
compartimos una tendencia igual ideológica, compartimos la misma tendencia ideológica, por lo cual pues tenía siempre a la mano, a disposición en nuestra biblioteca personal muchos de los libros que usé para formarme ideológicamente. Entonces yo ya tenía mi posición ideológica formada. Lo único que buscaba es una casa que tenga la misma ideología que yo tenía. Que me permita recrear ese pensamiento y que comparte. Precisamente. Yo sabía que estaba en el socialismo democrático, en la socialdemocracia que tiene la izquierda democrática, y no había en ese momento un movimiento que representara esos ideales. Había ciertos movimientos, ciertos partidos interesantes, pero finalmente cuando escuché que la izquierda democrática estaba de vuelta, qué mejor que regresar al origen mismo, el partido que tiene la propiedad intelectual, si se puede decir de alguna forma, la socialdemocracia, de la tendencia, o sea, que se ha definido como socialdemocrática, aunque el expresidente Borja decía no es socialdemocracia, es el socialismo democrático. Decía, eso es un debate interno que hay muy interesante en el partido. Por eso mismo también ahora Avanza recoge también el tema de la socialdemocracia, ¿no? Y están debatiendo también sobre esas definiciones al interior. Precisamente yo por eso hablaba de que nosotros tenemos la propiedad intelectual de la ideología, ¿no? Más allá de que otros partidos quieran también compartirla con nosotros, pero nosotros nos creemos los propietarios intelectuales de la ideología, pero sí, desde luego el socialismo democrático es nuestra tendencia, sino que decir socialdemocracia lo hace mucho más amigable, es por eso que los medios de comunicación siempre usaron estos términos. Nunca le gustó al doctor Rodrigo Borja, y es por algunos conceptos, diferencias conceptuales que pero permanecía en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, cuando la izquierda democrática entró, hay que recordar que ya no era socialista marxista, era socialdemócrata. El presidente de la socialdemócrata era Willy Brandt, que era del Partido Socialdemócrata Alemán. Formó el Partido Socialdemócrata, no sé. Eres César Luis. César Luis. Tienes los nombres de los dos abuelos. De mis dos bisabuelos. Bisabuelos. De mis dos bisabuelos. A ver, en esta parte de definiciones, y les voy a pedir que entremos, ¿qué deberíamos presentarle o qué van ustedes a ayudar a empujar en cada una de las tiendas políticas que han decidido participar, que se diferencie del gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Y qué piensan de que esto ha sido una revolución ciudadana? O sea, definamos, ¿será izquierda lo que el presidente Correa representa? Y definirse así, ustedes decir, a ver, para diferenciarnos del presidente Correa, nosotros proponemos tal cosa. ¿Qué será? Sir Winston Churchill y luego Margaret Thatcher, dos de mis políticos conservadores favoritos, y hago esta aclaración de políticos conservadores favoritos, particularmente Margaret Thatcher. Decía que el socialismo se termina cuando se acabe el dinero de los demás. Y al haber venido de un hogar, insisto, político, en el cual de hecho tuve la posibilidad, al igual que Giuseppe, de leer libros de ambas corrientes ideológicas, formarme en ambas corrientes ideológicas y participar de campañas de ambas corrientes ideológicas. Y poder escoger entonces. Y poder escoger. Yo llegué a los 17 años, y voy a contar en 30 segundos mi definición. Yo llegué a los 17 años con una tesis, en esa época todavía se hacía tesis en el colegio, sobre comunicación política. Y gran parte de lo que se hizo en esa tesis fue definiendo el César Bartheloti de hoy. En función de entender qué es lo que realmente se quería y qué es lo que realmente se deseaba proponer. Además que yo soy un municipalista por excelencia, entonces estoy muy cercano a ese concepto del cabildo, a ese concepto de la alcaldía, a ese concepto del municipio sirviendo a la gente. Y para servir a la gente... de la organización social mucho más nuclear. Mucho más nuclear, precisamente. Finalmente la primera estructura política siempre fueron las ciudades, y dentro de estas ciudades, ya en el Estado moderno como tal, los cabildos han sido quienes son las primeras autoridades políticas. Es por eso que yo me defino ante todo como un municipalista. Creo que los municipios tienen la gran cualidad. ¿Sí? Absolutamente. Están más cercanos a la ciudadanía. Precisamente por eso, porque el municipio... Pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre esto y lo que el presidente ha llamado la participación o la revolución ciudadana, que tanto que pusieron en la Constitución, o sea, estatizaron la participación ciudadana en un organismo, ¿no? Desde el municipalismo, donde ya hay mayoría opositora,
frente a un gobierno más bien centralista y estatista. Que en primer lugar no hay que centralizar la participación ciudadana, estatizar la participación ciudadana. La participación ciudadana simplemente fluye. Los ciudadanos simplemente quieren opinar, simplemente quieren comentar en función de sus necesidades reales. ¿Qué es lo que el municipalismo propone? El municipalismo, en términos generales, lo que propone es que sean los municipios quienes den las soluciones prácticas para la gente, porque un alcalde está más cercano a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Si se rompe una tubería, es más fácil que el alcalde lo solucione a que el presidente de la República lo haga, por ejemplo. Ministro de Obras Públicas. Exactamente. Entonces, bajo ese principio es que el municipalismo tiene que irse desarrollando, fortaleciendo las estructuras locales en virtud de ser más cercanas a las necesidades de la gente. ¿Crees que eso piensa Cintia también? Sí. Creo que sí, creo que sí. De hecho, el Partido Social Cristiano además ha demostrado ser muy eficiente en administraciones locales. La administración de Jaime Nebot, que es reconocida a nivel internacional, la de Carlos Falqués, la de Johnny Terán en Babahoyo, en Los Ríos, y varias administraciones, la del propio Luis Fernando Torres en el periodo 92-2000 en Ambato, que cambió la cara de Ambato, la de Rubén Terán en La Tacunga, de donde yo provengo. De hecho, la administración de Rubén hizo varias obras muy grandes, precisamente en beneficio del Cantón La Tacunga, vinculando las parroquias rurales, las 10 parroquias rurales, al quehacer político de La Tacunga. Yendo un poco a tu pregunta respecto a cuál es la diferencia con la Revolución Ciudadana y nuestro proyecto, en esencia, crear empleo y mejorar la seguridad. Ya, pero eso es como pan, techo y empleo. Crear, mira, entonces cuando los jóvenes comienzan a hablarme ya con eslogan, les tengo que decir, vean, con todo lo que hemos desarrollado, vuelvan a plantearnos cómo, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, yo estoy claro, yo entiendo lo que dices en el tema, pero, por ejemplo, ¿qué hay que eliminar para que nos diferencie? Porque el presidente dice que ha bajado la pobreza en el 5% y uno le dice, oiga, deme la dirección de dónde están esos, ¿no es cierto? Sí, pero entonces, ¿cuál sería para diferenciarnos del estado de propaganda que vivimos? Sí, que ha iniciado ha comentado ya sus propuestas iniciales. Una de esas, bajar los impuestos. Bajar la energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque cuando estás en crisis y tienes impuestos altos, no invitas a la inversión privada a que entregue su capital y genere empleo. Hay que entender una cosa, y eso es lo que sí nos diferencia de la Revolución Ciudadana, que nosotros creemos en el emprendimiento privado. Y no entendiéndolo, Francisco, desde el punto de vista de las grandes empresas o de las multinacionales que vengan. El desarrollo humano. Sino más bien a las empresas, a las microempresas que se van creando. El centro del país, de donde los dos venimos, es una región en donde las empresas fundamentalmente son familiares. En donde las empresas fundamentalmente están cercanas a la gente. La Tacunga se desarrolló bajo una lógica de barrio, de familiaridad. En donde, por ejemplo, la señora de la tienda está dispuesta a abrirte a las 11 de la noche cuando tienes la necesidad de comprar algo. Claro. Y si no está la señora de la tienda, pues su esposo o sus hijos. Y ese tipo de emprendimientos son los que hay que seguir desarrollando porque acaban generando empleo. Un empleo que, de hecho, en el caso de los jóvenes tenemos que también fortalecer. Una de las medidas que hay que crear, por ejemplo, Francisco, es créditos, o son créditos baratos para los nuevos emprendimientos de jóvenes y madres solteras, por ejemplo. Emprendimientos que nos permitan a los jóvenes tener una línea de crédito, barata además, para ponernos, en nuestro caso, un estudio jurídico. De pronto no solo un estudio jurídico, sino finalmente un gran despacho donde hablemos de varias áreas. De propiedad intelectual, se podría hablar de eso, de las nuevas tecnologías, del derecho de la información. Ese tipo de cosas hay que empezarlas a hacer desde el gobierno. Y eso es lo que sí nos diferencia. Creer en el emprendimiento privado que sí genera empleo. Emprendimiento privado que va de los jóvenes, de las madres y de las familias. Porque crearte una tienda que después se convertiría en micromercado va generando empleo porque sigues contratando más gente. A ver, entonces, Josep, no me repite usted de justicia con libertad. O sea, sí, es otro eslogan. ¿Qué se diferenciaría una propuesta de la izquierda democrática del gobierno que tenemos, que nos ha llevado a esta crisis económica que le estamos viviendo y sintiendo todos, pero que tiene un estado de propaganda en donde parece que es el paraíso y ustedes están viviendo como jóvenes en la patria ya es de todos, que la pobreza casi ya no hay,
tienen derecho a la salud, a la educación, todo es gratuito, pueden irse a estudiar en la universidad del mundo que quieran. Claro, no les preguntan si han aprendido el idioma de a dónde quieren ir, pero tienen derecho, sí. Yo también tenía derecho a irme a donde quería. Por suerte trabajé y me fui, pero ¿qué sería una diferencia? Así es que, para no decir lo que decía a César Luis, que dije, no, justicia con libertad, sí, todos queremos lo mismo, pero la idea es cómo va a diferenciar eso. Bueno, yo vengo mucho de la academia, entonces sí me gusta analizar desde los conceptos teóricos políticos las diferencias. En ese aspecto, yo personalmente, y la izquierda democrática es socialista democrático. Soy socialista democrático y a pesar de lo mal usado que ha sido este término durante este periodo, no me da vergüenza decirlo, no creo que sea una mala palabra. No, lo que pasa es que se han querido aprovechar el nombre nomás. Además que nosotros, el socialismo democrático es no marxista, entonces nosotros no somos marxistas, nosotros somos reformistas, somos primos hermanos de la socialdemocracia, es por eso que hablaba de que cualquiera de los dos conceptos vendrían muy bien ubicados para la izquierda democrática, no están muy diferenciados, son apenas pequeñas diferencias más territoriales de la realidad europea con la realidad latinoamericana, el por qué cambian los conceptos. El socialismo democrático es diferente a lo que es el populismo del siglo XXI, porque este concepto primero del socialismo del siglo XXI no existe. Heinz Dieterich es un alemán que vivió en México y que lanzó el término como lanzarlo al aire, pero nunca lo definió ni política, ni ideológica, ni filosóficamente. Entonces no significa nada, no tiene ninguna... recogió varios pensamientos del tanto que terminó convenciendo que se llamen así algunos gobiernos de lo que ahora es del ALBA. Pero no tenía una propuesta de gobierno, de no sociedad. Tenía una propuesta ideológica, realmente no tenía una fundamentación para ser aplicado. Entonces yo creo que ese concepto dentro de la politología no entra. Es un concepto coyuntural nada más. Se ha determinado que es así. Los otros creemos que este gobierno ha tenido un poco de todo. No se puede decir que es un gobierno progresista cuando tiene un plan familia extremadamente conservador. Eso no tiene nada de socialista ni tampoco de progresista. Por otro lado, han tenido posiciones, ciertas medidas de beneficio social, socialdemócratas, han tenido posiciones liberales, neoliberales, que han criticado el tema de las privatizaciones que se están dando mucho en este momento. Entonces yo creo que ha sido lo que él mismo definió en algún momento en la unidad. Ellos sí han sido la fanesca que no han logrado tener una definición ideológica. Han hecho de todo porque realmente el populismo es eso, no tener ideología política, aumentar mucho el gasto público para hacer un estado de propaganda y en eso basarse para hacer mejorar sus niveles de credibilidad ante la población. Lo que la izquierda democrática propone es lo que nosotros siempre hemos creído. Que el mercado está bien y la empresa privada está bien. Lo que nosotros hablamos es de darle una regularización a eso. Porque así como el liberalismo no cree en que las personas sean altruistas para que se dé un socialismo, nosotros tampoco creemos que sean tan altruistas para que se dé una libertad de mercado y de empresa tal que el empresario no abuse del trabajador. Que solo el mercado regule. Se pueda regular y tampoco la mano invisible del mercado. ¿Cree que el Estado debe tener tiene que dar un marco de acción, un marco jurídico, un marco de... Pero que no intervenga pero sin asfixiar, o sea, obviamente sin asfixiar, porque a la final el Estado no genera empleo. El Estado viene generado desde la empresa privada, pero nosotros creemos en formas privadas que más tienen que ver con el cooperativismo, con formas... Que tenga que ver... sociales. Usted debería ser demócrata cristiano y no socialdemócrata. Bueno, entonces, esa definición le separa del presidente Correa y de su revolución ciudadana. Sí, hay modelos muy interesantes de lo que estoy hablando y, por ejemplo, el modelo israelí de los años 80 era un modelo cooperativista y a pesar de que en su política exterior es muy criticable y de izquierda no tiene nada, internamente tenía una política socialista que de hecho venía dada por el Partido Laborista israelita. Entonces eso más o menos es lo que nosotros proponemos. Lo del Partido Laborista inglés son experiencias, los partidos socialdemócratas en Alemania, de la zona de Europa del Norte, son las posiciones que nosotros creemos. Willy Brandt, durante sus periodos que realmente gobernó los años 70, 80 en la Alemania, fue lo que realmente logró la unificación del territorio y lo que le dio la producción económica. Nosotros
somos temerosos del capitalismo, le miramos con temor y miramos que la empresa privada puede abusar. Es por eso que creemos que el Estado tiene que regular y el Estado tiene que ser ejercer el rol del Estado de bienestar, dar las garantías sociales, salud, educación universal y gratuita, que es lo que nosotros creemos, que es dar y brindar igualdad de oportunidades para que todos puedan acceder tanto al empleo como a una educación de calidad. En esta última parte les voy a pedir, ¿ustedes creen que se puede derrotar al presidente Correa y a su Revolución Ciudadana? ¿Tienen recelos? ¿Qué deben hacer los jóvenes para que esto suceda? Los dos ya nos han dicho, vean, esto no va más, ¿no es cierto? Y hay que proponerle algo más al país. ¿Cómo atraen ustedes a los jóvenes? ¿Qué van a hacer para que se vayan sumando? Y claro, lo primero, ¿es posible derrotar al presidente Correa y su popularidad a través de cualquiera de los dos vicepresidentes de él, no? Bueno, yo en primer lugar quiero hacer la invitación a Giuseppe a que se una a las filas de la unidad, particularmente al Partido Social Cristiano, porque la locución económica que acaba de hacer es muy cercana a la economía social de mercado que precisamente el Partido Social Cristiano defiende. Una economía social de mercado en donde la empresa privada tiene que generar empleo, pero por supuesto este empleo tiene que estar regulado por el Estado con una regulación normal. Una responsabilidad social. Y es más, hoy por hoy estamos hablando de una economía ecosocial de mercado, en donde el ambiente, el respeto por el ambiente también cuenta, también es importante porque las actividades económicas tienen que desarrollarse con ambiente. Así que la invitación está hecha, abierta, por supuesto, para la vinculación. Capaz que Josep invite en cambio que vayas y que presidas recordando a tus antepasados la izquierda democrática en la Tacunca. En Cotopaxi en general, pero en todo caso, Giuseppe, que ha hecho la invitación precisamente para que te vincules al social cristianismo en función de esta coincidencia que tenemos de la economía social de mercado, pensamiento social cristiano que, por cierto, Francisco, tú que estás muy cercano a la Tacunga, surgió en las aulas del Vicente León, porque el doctor Camilo Ponce fue estudiante del inmortal Vicente León, así que de hecho surgió precisamente en las aulas latacungueñas. El presidente Correa es derrotable, es absolutamente derrotable. Alianza País es derrotable, por supuesto que sí, en virtud de algo. La gente vota fundamentalmente por quien soluciona sus problemas. El alcalde Nebot durante 4 elecciones ha ganado en Guayaquil porque ha solucionado los problemas de los guayaquileños y hoy por hoy los problemas, aunque tú me digas que sigue siendo pan, techo y empleo, siguen siendo el empleo y la seguridad. ¿Cómo vincular a los jóvenes? Precisamente comentándoles que la propuesta de Cynthia Viteri y la propuesta de la unidad es generar empleo para los jóvenes. Y es generar empleo para los jóvenes en función de su propia experiencia. Cynthia Viteri a los 16 años fue madre soltera y para mantener a su hija, ella lo cuenta, tuvo que trabajar primero de cajera en un supermercado, casi lanzo la cuña gratuita, y en segundo lugar, después alquilando maquinitas en su casa. Entonces Cynthia sabe las realidades del emprendimiento juvenil, sabe esos riesgos que tomamos los jóvenes al momento de lanzar nuestro primer empleo, nuestro primer negocio. En función de eso es la invitación a los jóvenes para participar, no en un debate ideológico, sino en un debate de soluciones y de respuestas a la gente. ¿Qué problemas tenemos los jóvenes? El primer problema es que salimos de las universidades o de los colegios y no tenemos en dónde trabajar porque nos piden experiencia, pero si no nos permiten trabajar... Hay un buen grupo que dice, salí del colegio y a qué universidad voy, ¿cómo me financio? Ese es el segundo problema eso que ya es gratuita. O en su defecto, que tú quieres ser abogado y resulta que el examen determina que no tiene aptitudes para abogado, sino que puede ser exactamente un ingeniero agrónomo. O resulta que es al revés, que tú quieres ser ingeniero agrónomo porque te encanta la tierra y quienes venimos del centro del país somos muy pegados a la tierra, pero resulta que en la evaluación tú puedes ser economista o puede ser politólogo. Entonces resulta que una de las cosas que hay que devolver es precisamente la facultad a los jóvenes de decidir qué carrera seguir y en qué universidad seguir. Y de ahí sí cómo emprender con eso. Absolutamente. Las becas tienen que continuar, por supuesto que sí, porque hay que profesionalizar a nuestra juventud, pero también hay que generar empleo para que esa juventud profesional, cuando salga de las carreras que quiere elegir, tenga empleo o tenga en su defecto la posibilidad de emprender. Crédito barato para los jóvenes. Una cosa así muy puntual. ¿Qué dirías para que no voten por Alianza País?
por el candidato al presidente Correa, sea quien sea? ¿Qué les plantearías a los jóvenes? Sea quien sea, puede ser el mismo, pero... Que hagan una abstracción de 5 segundos, que cierren los ojos y piensen si en su familia o su círculo de amigos alguien se quedó sin empleo. Josep, ¿qué plantearán ustedes para diferenciar y qué les va a decir el sábado al que salga electo candidato a la presidencia desde la izquierda democrática? ¿Cómo diferenciarse? ¿Qué hay que hacer en Tungurahua? ¿Qué les plantearía de esto? Los jóvenes, ¿qué está pensando? ¿Se les puede derrotar o no al correísmo? Bueno, primero quiero agradecerle a César. Yo creo que la invitación, lamentablemente creo que sí hay diferencias abismales en el tema económico, pero ciertas posiciones políticas no nos diferencian porque, bueno, estoy en la centro izquierda, él está en la centro derecha, no son posiciones antagónicas como tal. El centro les puede atraer. Entonces hay ciertas posiciones de centro que nos puedan atraer, sobre todo en el tema político, pero en el tema económico, bueno, yo no creo que él esté de acuerdo con una alta carga tributaria a cambio de beneficios sociales, que es lo que siempre ha propuesto el estado de bienestar. Nosotros creemos en una alta carga tributaria, como la que existe en los países nórdicos, pero a cambio de sistemas educativos, de salud, garantías sociales. A esa carga. Precisamente, que respondan a eso. Entonces no creo que jamás podamos compartir esas posiciones. Capaz que los dos capaz que le convence y se viene a las filas y que los dos dicen hagamos una... o viceversa. Y bueno, yo... le diría al candidato de la izquierda democrática este sábado que se los vamos a presentar al Ecuador y esperamos que sea, estoy seguro que cualquiera de las tres opciones son de las mejores que podría tener el país, ¿no? Son gente con mucha experiencia, con mucha profesionalidad y sobre todo lo que siempre ha rescatado la izquierda democrática, ética y profesionalismo político, ¿no? Nosotros rescatamos la ética y la honestidad en la práctica, siempre hemos sido un partido honrado. Y es eso lo que primero le presentaríamos al país. Yo le pediría a nuestro candidato que sobre todo se concentre en llegar a las juventudes porque el 35% de los jóvenes constituyen el padrón electoral para el año 2017. Entonces yo creo que la carta se va a jugar en los jóvenes y en ese 65% de personas que están indecisas. Y están indecisas porque no creen en las posiciones oficialistas ni tampoco en las unidades o alianzas electorales de la derecha. Yo todavía creo que son más de posiciones de centro. Todavía no hay una propuesta, ¿cree usted, que les permita a los jóvenes? Yo creo que no hay esa propuesta, en ese 65% no hay esa propuesta de centro, de un centro progresista, de una posición moderada, que logre captar esas voluntades populares. Y creo que la izquierda democrática tiene en este momento una obligación histórica, que es darle a ese 65% de indecisos un candidato que represente esa honestidad, esa experiencia y que le devuelva la esperanza al Ecuador de creer que es posible tener un Estado que provea bienestar a los ciudadanos, que ese es el concepto de justicia social, pero que a la vez no asfixie a quienes tengan libremente la voluntad de hacer un negocio propio, de constituir un capital, y ahí viene el concepto de libertad. Entonces nosotros no únicamente ha sido un eslogan el justicia social con libertad, sino que es una propuesta ideológica. Justicia social, las garantías sociales del estado de bienestar. Y la libertad, pues, individual, colectiva y de las personas de decidir libremente qué desean. Y los dos eslogans son buenos. Porque Patria libre y sociedad justa es similarísima. Y yo diría es en definitiva, claro, el recoger en un eslogan un pensamiento, ¿no? Pero claro, ya en una campaña, cuando uno quiere, o ese es mi punto de vista, cuando en la universidad conversamos y decimos algunas cosas, creo que hay que desarrollar el eslogan para sostenerlo, ¿no? El pan, techo y empleo, le decía César Luis, tiene que ver tanto como la justicia social con libertad, porque los dos tienen que ver con el trabajo y con la posibilidad del desarrollo humano, ¿no? Y ahí me sale lo demócrata cristiano, que no me quita nadie. Así es que les agradezco a ustedes por haber venido a compartir. Creo que lo importante es que vayamos desarrollando pensamiento, y yo me alegro de que los dos hayan venido a compartir ese pensamiento, y les reto a que sigan creando, porque vean, la militancia tiene dificultades, las gentes de la misma edad de ustedes a veces no les van a entender, y ¿qué le pasa metido en estas cosas? Alguien tiene que preocuparse de las políticas públicas y de las políticas nacionales, sino los que hacen mal y a los que después les criticamos, dicen, bueno, y si nosotros estamos haciendo, ¿por qué no mojan ustedes el poncho, no? Y yo les felicito porque están mojando el poncho,
porque están haciendo política. Les deseo suerte a los dos, ojalá estén participando ya en esta próxima elección. Y bueno, y a ustedes gracias por escucharnos, por hacernos el seguimiento. Este programa estará ya a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Y han estado con nosotros Josep Cabrera, que viene desde Ambato, la provincia del Tungurahua, que representa a la izquierda democrática allá. Y César Luis Bartelotti Turralde, que viene de la Tacunga, los dos han estudiado aquí en Quito, y que representa a la Unidad y al Partido Social Cristiano. Hacemos votos porque dirán, esto suena muy católico, pero porque la política siga generando ideas y pensamientos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos el día lunes. Estará el economista Marco Flores, con quien vamos a hacer un análisis de la situación económica que preocupa a todos los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. Es la 1:01 minuto.